Chicos, aquí nos encontramos con el tema de ángulo trigonométrico. Me dice aquí que es aquel ángulo que se genera por la rotación de un rayo. Este sería el rayo. Vamos a señalar por aquí. Este es el rayo. Otro rayo. ¿Por qué se le conoce como rayo? Porque solamente tiene una sola dirección. El otro lado es el punto de origen. Entonces, me dice aquí alrededor de un punto llamado vértice. Ese es el vértice. Vamos a señalar el que está aquí. Es el vértice. Me dice desde una posición inicial hasta una posición final. Esta es la posición inicial y este está con rojo, es la posición final. Ahora el ángulo, en este caso la posición, va a tener dos sentidos: sentido antihorario y sentido horario. ¿Por qué se llama sentido antihorario? Porque el ángulo va a girar en el sentido al contrario del reloj, o sea, de aquí para acá. ¿Y por qué se llama sentido horario? Porque el ángulo va a girar en sentido del reloj, o sea, para este lado. Cuando el ángulo es sentido antihorario, ojo, me dice que es positivo. Y cuando gira en sentido horario, es negativo. O sea, para que sea positivo, tiene que estar en sentido antihorario. O sea, de aquí hacia acá. A nosotros nos conviene, para poder sumar o restar ángulos, se tiene que encontrar en el sentido antihorario. Recuerden eso, ¿eh? Entonces nosotros, para poder desarrollar ejercicios, en este caso sumar o restar, los ángulos tienen que estar en sentido antihorario. ¿Para qué? Para que sea positivo. Profesor, ¿y si el ángulo se encuentra en sentido horario, yo lo puedo cambiar a sentido antihorario? Sí, lo puedes cambiar. Pero cuando nosotros queremos cambiar de un sentido a otro, siempre tenemos que cambiar su signo. O sea, si en el sentido horario es un signo negativo, al sentido antihorario pasaría como positivo. Y si en el sentido horario es positivo, al cambiarle de sentido sería negativo. Entonces, ya eso ya lo vamos a ver con los ejercicios. Entonces aquí solamente va a ser la explicación. Aquí están los dos sentidos, ¿no? Como hemos explicado anteriormente. Sentido, en este caso, horario, y sentido antihorario. El sentido horario, mira cómo va a girar de esta manera, así, y en el sentido del reloj, y el antihorario al contrario. Este siempre va a ser el lado inicial de donde va a partir el ángulo, y el lado final hasta donde va a llegar. Entonces hay que recordar muy bien y reconocer, ¿eh? Sentido horario se mueve en el sentido del reloj, y antihorario al contrario. Si nosotros no podemos identificar en qué sitio se encuentra, entonces nos va a complicar nos va a ser un poco difícil al momento de desarrollar los ejercicios. Entonces hay que prestar mucha atención a este video. Ahora, aquí, característica de un ángulo. Como hemos dicho, que para cambiar de sentido se tiene que cambiar su signo. Mira aquí. Dice, si se cambia de sentido a un ángulo, en este caso trigonométrico, me dice que entonces su medida cambiará de signo. Entonces, si nosotros queremos cambiar del sentido antihorario al horario o viceversa, tenemos que alterar su signo, porque eso es una parte importante al momento de resolver los ejercicios, en este caso de ángulo trigonométrico, ¿eh? Entonces, si nosotros queremos cambiar de sentido a otro, tenemos que cambiar también su signo, y su signo alteraría a todo. O sea, si es positivo, pasa negativo, y si es negativo, pasaría positivo.
Muy bien. Vamos a ver por aquí. Aquí está. ¿Cómo cambio yo su signo? De esta manera. Por ejemplo, este ángulo que está aquí, ¿en qué sentido se encuentra? Se encuentra en sentido antihorario. Muy bien, antihorario. Y es positivo. Pero ¿qué pasa si yo lo cambio de sentido? Lo cambiaría de sentido horario. Entonces este A lo cambiaría a su signo, que pasaría a ser A menos A. Entonces ese es el cambio. Si yo quiero cambiar de sentido, tengo que cambiar su signo. Aquí también veo otro ejemplo. ¿En qué sentido está el B? Muy bien, está en sentido anti-horario o horario. Está en sentido horario. Y si quiero cambiarlo, cambiaría su signo. Por lugar de B pasaría a menos B. Muy bien. Ahora aquí me dice para realizar las operaciones con ángulo trigonométrico, entonces debe encontrar en un mismo sentido. ¿Esto qué me permite? Por ejemplo, yo no puedo sumar dos ángulos que se encuentren en sentidos diferentes. O sea, si un ángulo está en sentido antihorario, yo no puedo sumar ese ángulo con otro ángulo que esté en sentido horario. No puedo ni sumar ni restar ni nada. ¿Por qué? Porque se encuentran en diferentes sentidos. Entonces, para yo poder sumar o restar ángulos, me dice aquí que tiene que estar en el mismo sentido. Aquí está, en el mismo sentido. Y me conviene, en este caso, que el ángulo que yo voy a sumar o restar siempre, ojo, atención, siempre se encuentre en sentido antihorario. ¿Para qué? Para que el valor, en este caso de X, de Y o de cualquier letra, sea positivo. Entonces, al momento de desarrollar ejercicios, me conviene convertir los ángulos en sentido antihorario. Entonces, vamos a identificar aquí, a recordar un poquito, cómo es el sentido antihorario. Horario, recordamos de nuevo, en el sentido del reloj. Y antihorario, al contrario. Su mismo nombre me dice horario, sentido del reloj, y antihorario, al revés. Entonces, si nosotros podemos identificar esas dos cosas al momento de desarrollar los ejercicios, se nos va a hacer muy fácil. Entonces, hasta aquí nos quedamos con la parte teórica de ángulo trigonométrico y a continuación vamos a empezar con algunos ejercicios de ejemplo del tema de ángulo trigonométrico.